Entonces, hoy es martes 13 de agosto del año 2024 y vamos a comenzar hoy día con vamos a continuar hoy día con la segunda clase de la revisión del compendio de la Abhidhamma. Si por favor pueden cerrar las cámaras y los micrófonos hasta que después de la clase para facilitar. Ahora, en la clase anterior yo mencioné porque este curso de revisión tiene como objetivo prepararlo a uno para el curso que vamos a impartir posteriormente sobre el Dhamma Sangani, que es el primer libro canónico del Abhidhamma, y el Atta Salini, que es su comentario. Entonces, entonces eh, en este curso de revisión es importante tener presente lo que nosotros llamamos las categorías. Entonces, antes de continuar con la clase número 2, yo en la clase anterior expliqué que hay 5 categorías que uno tiene que entender muy bien. Eh, entonces, voy a compartir primero una presentación de categorías y en cada una de las clases yo voy a introducir una categoría nueva. O sea, la categoría de las 4 realidades últimas, Chatu Paramatma, que, que es el método utilizado por el Abhidhamma Sangraha, el compendio del Abhidhamma, y también por el Abhidhamma Avatar. Eso nosotros lo vamos a ir estudiando gradualmente eh, en este curso de revisión. O sea que, entonces, pero después la segunda categoría que mencionamos es la categoría de los agregados. Entonces, en esta clase vamos a estudiar en cierto grado de profundidad esta segunda categoría. Y en la próxima clase, en la clase número 3, vamos a estudiar una categoría nueva de estas 5 categorías. Y cuando hayamos completado estas 5 categorías, que ustedes las pueden ver ahí, entonces yo voy a compartir este archivo PDF porque este archivo yo lo voy editando y trabajando eh, a medida que vamos avanzando. Entonces, en la clase anterior nosotros dijimos que hay 5 grupos de categorías que es importante entender. Y la primera es las 4 realidades últimas, Paramatma Dhamma, que es el sistema o el método utilizado en el compendio y en la Abhidhamma. Entonces, eso nosotros lo vamos a ir estudiando y repasando. eh, ya lo empezamos a estudiar en la clase anterior y a lo largo de este curso. Pero el segundo grupo de categorías son los 5 agregados. Entonces, eso se llama Panchakanda en Pali. Y entonces es importante entender esta categoría eh, eh, y también, o sea, establecer las correlaciones que existen entre esta categoría y las otras categorías. Esto es muy importante. Y el tercer grupo que mencionamos son las 12 bases de los sentidos, que en Pali es Dwadasa Ayatani, o sea, que eso lo vamos a ver en la clase número 3. Y el cuarto grupo son los 18 elementos, Attarasa Dhatuya, que lo vamos a estudiar en la clase número 4 y después las 4 nobles verdades, Chatarya Ariya Sachani, que lo vamos a estudiar en la. Entonces, esos son los 5 grupos. Entonces, hoy día vamos a entrar en un cierto grado de detalle en los 5 agregados. Pero bueno, la primera categoría, ¿no? Que es utilizada en el compendio de Abhidhamma y el Abhidhamma Avatar, o sea, eso es lo que nosotros estamos estudiando, que es conciencia, chitta, factores mentales chetasika, materia rupa y nibbana. Ahora vamos a ver la segunda categoría. Entonces, esta segunda categoría está tratada tanto en la canasta de los discursos como en la canasta de la vida, ¿no?
Y son los cinco agregados que son, en Pali es Rupa Kanda, el agregado de la materia, Vedana Kanda, que es el agregado de la sensación, Sanya Kanda, el agregado de la percepción, Sankara Kanda, que es el agregado de las formaciones mentales, y Vijnana Kanda, que es el agregado de la conciencia. O sea, esos son los cinco agregados, ¿no? Ahora, es muy importante entender qué significa el término Kanda, porque normalmente se traduce como agregados, pero es lo mismo que con todos los términos que nosotros utilizamos. Las traducciones son imperfectas. O sea, las traducciones que se utilizan nunca van a representar el significado del original, ¿no? Y eso es algo que siempre lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir. O sea, en realidad esto no se hizo para ser traducido. O sea, nosotros traducimos y tratamos de explicar esto de la mejor manera para poder tratar de entender la palabra del Buda y lo que el Buda enseñó. Pero, porque uno puede entender que el término agregado se refiere a un grupo, ¿no? Pero en realidad el término agregado, como vamos a ver ahora, tiene un significado eh, diferente, ¿no? O sea, el agregado no es un grupo de damas. El agregado se refiere a una realidad última solamente. Ahora, uno podría pensar que el término kanda, traducido como agregado, se refiere a un grupo de damas, pero en realidad todos los agregados y cada una de las partes de cada agregado también se denomina agregado. ¿Por qué? Debido a que se puede dividir en alguno de los siguientes grupos. Entonces, como regla general, ¿no? Cualquier dama que se pueda dividir en alguno de estos cinco grupos se denomina kanda, ¿no? Ah, entonces, el primer grupo es los tres periodos de tiempo: pasado, futuro y presente, ¿no? Entonces, si un Dhamma puede existir o existió en el pasado, si un Dhamma existe o puede existir en el presente y un Dhamma va a existir en el futuro, entonces eso se denomina Kanda, ¿no? Y el segundo grupo es interno o externo, o sea, de que un Dhamma puede ser interno, se refiere a uno mismo, y externo, fuera de uno mismo, ¿no? Entonces, ahora, el número tres es vasto sutil. Eso lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, la materia en el compendio, cuando revisemos eso. Hay damas que son vastos, hay damas que son sutiles. Y después tenemos inferior y superior, y eso se refiere en realidad a, por ejemplo, las conciencias insanas, no son inferiores. Las conciencias de la materia sutil o inmateriales son superiores, son mejores, ¿no? ¿No? Y distante o cercano, ¿no? O sea, de que esté aquí o esté en otra parte. Eh, en- entonces, cuando un Dhamma se puede dividir en algunos de estos grupos, se denomina Kanda. Ahora, nosotros vamos a estudiar esto, vamos a profundizar más a lo largo de este curso. Cuando lleguemos al final de la revisión, vamos a agregar más elementos sobre esto. Ah, y por supuesto que cuando estudiemos el Abhidhamma canónico y el comentario, vamos a tener más información sobre esto. Pero bueno, lo que es importante saber aquí es que tanto en la canasta de los discursos como en la canasta de la Abhidhamma se hace una distinción entre cinco agregados. En Pali es Pancha Kanda. Pancha es cinco, Kanda lo traducimos como agregado. Y cinco agregados de la adherencia. Panchuparana Kanda, ¿no?
Si ustedes están familiarizados con el primer discurso del Buda, cuando el Buda habla sobre la primera noble verdad, ¿no? Y el Buda dice, después de explicar, eh, de decir varias cosas que son sufrimiento o dukkha, el Buda dice, Sankitena Panchuparana Kanda Dukkha. En síntesis, los cinco agregados de la adherencia son dukkha o son sufrimiento, ¿no? Entonces, es importante entender la distinción, la diferencia que existe entre lo que se denomina Panchakanda, que es cinco agregados, y lo que se denomina en Pali Panchuparanakanda, que son los cinco agregados de la adherencia. Ahora, entonces, como dijimos, el término agregado kanda se refiere a un dhamma que forma parte de alguno de los cinco grupos anteriores. O sea, de que uno podría pensar que cuando uno habla del agregado de la conciencia, ¿no? Uno se está refiriendo a todas las conciencias. Sí, se está refiriendo a todas las conciencias porque todas las conciencias se incluyen en ese grupo. Pero una conciencia en particular es kanda también. Cuando uno habla del agregado de la sensación, ¿no? La sensación es un factor mental universal. Está con todas las conciencias. Sí, todas las sensaciones están incluidas en ese agregado, pero una sensación que se asocia con una conciencia también se denomina kanda, ¿no? Y lo mismo para los demás. Ahora, veamos el término agregado de la adherencia. Entonces, el término agregado de la adherencia, upadana kanda, es más restrictivo que el término agregado kanda. Porque un dhamma, además de formar parte, de tener que formar parte de uno de los cinco grupos anteriores, tiene que ser objeto de contaminantes, tasavá, y adherible, uparanilla. Esto es importante cuando estudiamos la vida macana. O sea, de que los agregados de la adherencia son agregados que están dentro del alcance de, pongamos de una manera general, de las impurezas mentales, ¿no? Eh, o podemos decir que son objeto de las adherencias. ¿No? Las adherencias, si ustedes pueden ver en el capítulo 7 del compendio, son factores mentales insanos, ¿no? En los cuales se incluye el apego y la concepción errónea. Hay dos factores mentales insanos. Pero como el apego está prácticamente o sea, abarca todo, entonces, o sea, nosotros incluimos todas las impurezas mentales, ¿no? Entonces, el agregado de la adherencia es un agregado que puede ser tomado como objeto por las impurezas mentales. O ustedes pueden decir también que puede ser tomado como objeto por las adherencias, ¿no? En cambio, el término agregado incluye a damas o agregados que no son objetos de las adherencias. O sea que el término agregado es un término que incluye toda la realidad eh, condicionada, pero el término agregado de la adherencia incluye solamente la realidad condicionada, que es objeto de estas cuatro adherencias, pero que son dos factores mentales, que es el apego y la concepción errónea. Entonces, cuando el Buda habla del primer discurso, de que en síntesis los cinco agregados de la adherencia son dukkha, entonces ahí ustedes pueden entender de acuerdo con el Abhidhamma bien, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora, cuando estudiemos todas las conciencias, cuando estudiemos todos los factores mentales y cuando estudiemos toda la materia, podemos volver a definir mejor
lo que es el agregado de la adherencia. Pero en términos de la Vidama, el agregado de la adherencia, a ver, leamos qué dice ahí. El agregado de la adherencia Upadana Kanda debe poder ser objeto de alguna de las cuatro adherencias. Chatar Upadana, adherencia a los placeres sensuales, Kama Upadana, adherencia a las concepciones erróneas, Ditu Upadana, adherencia a ritos y ceremonias, Silabatu Upadana, y adherencia a la doctrina del alma, Attavaru Upadana. Desde el punto de vista de las realidades últimas, esos son Loba y Diti, ¿no? Entonces, cualquier dama que puede ser tomado como objeto por alguna de estas adherencias, eh, que se resumen en dos factores mentales, de apego y de concepción errónea, se denomina agregado de la adherencia. Entonces, de acuerdo a lo anterior, los cinco agregados de la adherencia, Panchu Paranakanda, incluyen toda la materia, o sea que toda la materia es, puede ser tomada como objeto, es adherible, podríamos decir. Y la conciencia y los factores mentales mundanos, es decir, el agregado de la materia y los cuatro agregados inmateriales mundanos. Ahora, los cuatro agregados inmateriales ultramundanos no son agregados de la adherencia porque estos no pueden ser tomados como objeto por ninguna impureza mental. O sea, de que hay ciertas conciencias y factores mentales que están fuera del alcance de las impurezas mentales. Entonces, esos agregados inmateriales son agregados, pero no son agregados de la adherencia. Espero que esto quede bien claro. Eh, y en términos de Abhidhamma, entonces uno puede decir 81 conciencias mundanas, 52 factores mentales mundanos, toda la materia, que son 28 propiedades materiales. Entonces, todo eso son los agregados de la adherencia, ¿no? Ahora, y ustedes aquí tienen un cuadro, que esto también es importante, que es la correlación que existe entre damas, realidades últimas y agregados. Ahora, si ustedes estudian la Vidama canónico, el término dama es un término que hay que tener muchísimo cuidado, porque el término dama puede significar muchas cosas diferentes en diferentes contextos. Generalmente en la canasta de la Vidama, el término dama se refiere a las realidades últimas, pero incluso en la canasta de la Vidama, el término dama se puede referir a los conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el Dhamma Sangani, hay una, eh, como yo le estoy llamando, un esquema de diadas de los discursos. O sea, en el Dhamma Sangani hay tres esquemas. El esquema de triadas, el esquema de diadas de la Vidama, y después hay un esquema de diadas de los discursos. Y en el esquema de diadas de los discursos hay una diada que dice Damas, Pañati Dama en Pali. Damas que son pañatis, conceptos. Pero de acuerdo con la tradición, el término dama ahí no se refiere a una realidad última. O sea, de que por eso, o sea, nosotros tenemos que valernos de las herramientas de la tradición continuamente cuando vemos el término dama. Pero normalmente el término dama en la canasta de la vida dama se refiere a las realidades últimas. Entonces esa es la correlación, entonces, entre las cuatro realidades últimas. Entonces la conciencia es el agregado de la conciencia. Los factores mentales son los tres agregados inmateriales, desde el agregado de la sensación, el agregado de la percepción y el agregado de las formaciones mentales. Y después tenemos la materia, es el agregado de la materia, y el nirvana está fuera de los agregados, o sea que no es parte de los cinco agregados. Entonces, disculpen por el error, pero bueno, eso quería entonces hablar sobre los cinco agregados. Ya después, cuando estudiemos más sobre las cuatro realidades últimas, podemos regresar sobre esto.
Pero entonces ahora comencemos con la clase número 2. Continuamos de la clase anterior. Entonces, en la clase anterior, la clase 1, se mencionaron 5 categorías que son importantes de aprender y se comenzó con el estudio de la primera categoría de las 4 realidades últimas, Chatu Paramata Dhamma, la conciencia, Cheta, factores mentales, Chetasika, materia, Rupa y Nibbana. Entonces, una de las diversas clasificaciones de la conciencia Cheta es de acuerdo al plano o esfera. Entonces, nosotros mencionamos que tenemos las conciencias de la esfera de los sentidos, Kama Vachara Cheta, 54, las conciencias de la esfera de la materia sutil, Rupa Vachara Cheta son 15, las conciencias de la esfera inmaterial, Arupa Vachara Cheta, 12, y las conciencias ultramundanas, Lokutara Cheta, pueden ser 8 o 40. Y entonces nosotros compartimos al final de la clase 1 este cuadro que contiene, digamos, los 89 o 121 tipos de conciencia y explicamos este cuadro, ¿no? Y ahí nosotros todos pueden ver la clasificación: 54 conciencias de los sentidos, 15 conciencias de la materia sutil, 12 conciencias inmateriales y 8, 40 conciencias ultramundanas. Y los colores en este cuadro se utilizan para representar la sensación con que esas conciencias están asociadas. Ahora, vamos a estudiar el primer grupo de conciencias. Nosotros vamos a tener que ir rápido. Entonces, ustedes tienen compartido en el material de referencia el capítulo 1 del compendio. Entonces, yo voy a darles más o menos una idea de todo esto en esta clase, factores mentales. Entonces, el primer grupo de conciencias de la clasificación de acuerdo al plano o esfera corresponde a 54 conciencias de la esfera de los sentidos, que a su vez se subdivide en 3 grupos. Entonces, ¿cuáles son los 3 grupos de las conciencias de la esfera de los sentidos? Conciencias insanas, el Pali acusa la cheta, 12. Conciencias sin raíz, Ajetuca cheta, 18. Conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, Kamavachara, Sobana cheta, que son 24. Y en ese gráfico que mostramos anterior, ahí ustedes tienen señaladas las 54 conciencias de la esfera de los sentidos y los 3 grupos. El primer grupo son las 12 conciencias insanas. El segundo grupo, que tiene 3 columnas, son las 18 conciencias sin raíz. Y el tercer grupo, que también tiene 3 columnas, son las 24 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos. Pero ahora entremos en detalle. Entonces, las 12 conciencias insanas a su vez se dividen en 3 grupos. Conciencia con raíz en el apego, Loba Mula Cheta, 8. Conciencia con raíz en el enojo, Tosa Mula Cheta, 2. Y conciencia con raíz en la ignorancia, Moja Mula Cheta, 2. Entonces a ustedes la primera columna, ahí tienen las 8 conciencias con raíz en el apego, que son las primeras 8, y las 2 conciencias con raíz en el enojo, las siguientes 2, y las 2 conciencias con raíz en la ignorancia, las siguientes 2, ¿no? Entonces, y después tenemos las 18 conciencias sin raíz. Las conciencias sin raíz son conciencias que no tienen ninguna de las raíces insanas o ninguna de las raíces buenas. O sea, hay 3 raíces insanas que acabamos de ver: apego, enojo e ignorancia. Y hay 3 raíces buenas, que son no apego, no enojo y no ignorancia. Entonces estas conciencias carecen de esas raíces.
Y por lo tanto son conciencias que son conciencias inestables, podríamos decir, o débiles, porque las raíces a las conciencias le dan cierto grado de estabilidad. Entonces, y las conciencias sin raíz se dividen en tres grupos. El primer grupo son conciencias Vipaka Cheta, que son siete. Estas siete son resultados de las 12 anteriores. Y después tenemos conciencias resultantes sanas, Kusala Vipaka Cheta 8, que estas 8 pueden ser resultados de las 8 conciencias sanas hermosas del tercer grupo, que son conciencias Kirilla Cheta 3, y estas son conciencias que no son, ni producen resultados, ni son resultados. Por eso se llaman Kiri. Son conciencias operacionales, algo así, que hacen, surgen, hacen algo y se terminan. Entonces, en este gráfico, ustedes pueden identificar las 7 conciencias resultantes insanas, que son la primera columna del segundo grupo, las 8 conciencias resultantes sanas, la segunda columna del segundo grupo, y después tenemos las 3 conciencias funcionales, que es la tercera columna del segundo grupo. Ahora, ¿cuáles son cada una de estas conciencias? Ustedes, estamos revisando el compendio. Ustedes pueden ver eso en el capítulo 1. Eso está todo explicado. Porque si nosotros vamos a explicar todo esto, yo necesito por lo menos 4 o 5 clases para el capítulo 1 solamente. O sea, entonces, por eso es un curso de revisión. Y el tercer grupo son 3 columnas de 8, que son 24 hermosas. La primera, ahora vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver el tercer grupo, que son 24 conciencias hermosas. Las 24 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos se dividen en 3 grupos. Conciencias sanas de la esfera de los sentidos, Kama Vachara Kusala Cheta, 8. Conciencias resultantes de la esfera de los sentidos, Kama Vachara Vipaka Cheta. Y conciencias funcionales de la esfera de los sentidos, Kama Vachara Kirilla Cheta. Entonces, ahí ustedes tienen cada una de estas. La primera columna son conciencias sanas. O sea, por ejemplo, esas conciencias ocurren cuando uno practica generosidad, cuando uno practica meditación. O sea, y estas conciencias tienen raíces buenas. Pueden tener 2 o 3 raíces buenas. Y el segundo grupo son 8 conciencias resultantes, eh, que son el resultado de la primera columna, pero la primera columna puede tener 2 tipos de resultados. Por eso se dice de que las conciencias de la los sentidos sanas tienen resultados, o puede dar como resultado la conciencia, el grupo, la columna del medio del tercer grupo. Eso se estudia en el capítulo 5 del compendio, de un tema complejo, ¿no? Y el tercer grupo son 8 conciencias funcionales. Esas conciencias surgen en la mente de los arahants y los budas, solamente. Ahora veamos la siguiente conciencia, las 15 conciencias de la esfera de la materia sutil. El segundo esfera corresponde a 15 conciencias de la esfera de la materia sutil, que a su vez se subdivida en 3 grupos. Conciencias sanas de la esfera de la materia sutil, Rupa Vachara Kusalacheta 5. Conciencias resultantes de la esfera de la materia sutil, Rupa Vachara Vipaka Cheta 5. Y conciencias funcionales de la esfera de la materia sutil, Rupa Vachara Kirilla Cheta 5.
¿no? Y estas conciencias son conciencias que ocurren en otros planos de existencia, que no son de la esfera de los sentidos. Pero por eso se habla de esfera. No significa que seres de la esfera de los sentidos no puedan tener estas conciencias, ¿no? Pero estas conciencias son conciencias que no van a surgir como las conciencias de la esfera de los sentidos. O sea, porque, por ejemplo, en las conciencias sanas de la esfera de los sentidos, uno practica generosidad, uno practica meditación, uno enseña el Dhamma, uno escucha el Dhamma, y uno tiene conciencia sana simplemente por este tipo de acción. Pero para tener en el plano de los sentidos, que nosotros pertenecemos al plano de los sentidos, para tener conciencia de la esfera de la materia sutil, se requiere el desarrollo de samatha, de la meditación de tranquilidad. Entonces, esas son las conciencias de jhana, que se llaman, jhana chit, ¿no? Y que se logran a través del desarrollo de la meditación de tranquilidad en base a objetos que permiten alcanzar estos estados o estas conciencias de jhana. Entonces aquí nosotros tenemos estas conciencias 15 de la esfera de la materia sutil, que son 5 conciencias sanas. Entonces, estas conciencias, el objeto de, por ejemplo, de la primera, eh, está determinada en base a los objetos de jhana. Entonces, la primera conciencia tiene 5 factores de jhana, que es la aplicación inicial, la aplicación sostenida, el regocijo, el placer y la unificación de la mente. Y para pasar de la primera a la segunda llana, que es la segunda bolita, se elimina la aplicación inicial. Para pasar de la segunda a la tercera, se elimina la aplicación sostenida. Para pasar de la tercera a la cuarta, se elimina el regocijo. O sea que queda solamente placer y unificación. Y la quinta solamente tiene sensación que no es de placer ni de desplacer y unificación de la mente. Entonces, esas conciencias, entonces son conciencias sanas. Y esas conciencias tienen como resultados las 5 conciencias resultantes. En este caso, los resultados son similares, a diferencia de los resultados de las conciencias sanas de la esfera de los sentidos. Y las 5 conciencias funcionales son cuando Budas o Arahants desarrollan jhanas, ¿no? Y después tenemos el siguiente y el último grupo de las conciencias mundanas, que son 12 conciencias de la esfera inmaterial. Y el tercer grupo de conciencias de la clasificación de acuerdo al plano esfera corresponde a 12 conciencias de la esfera inmaterial, que a su vez se subdivide en 3 grupos. Entonces tenemos conciencias sanas de la esfera inmaterial, Arupa Vachara Kusala Cheta, que es 4. Conciencia resultante de la esfera inmaterial, Arupa Vachara Vipaka Cheta, 4. Y conciencias funcionales de la esfera inmaterial, Arupa Vachara Kiriya Cheta, 4. Entonces estas conciencias, para alcanzar estas conciencias, uno tiene que haber alcanzado las conciencias, todas las conciencias de la esfera de la materia sutil. Esa es una condición. Y la segunda condición es que no todos los objetos de la meditación de tranquilidad permiten pasar de las llanas de la materia sutil a las llanas inmateriales. Solamente los discos o los casinas permiten pasar de, hay 10 tipos de discos diferentes, no todos los discos permiten pasar de las conciencias de la eh, materia sutil a las conciencias inmateriales, pero solamente discos, ¿no? Y a diferencia de las conciencias de la esfera de la materia sutil, que para pasar de una a otra uno va eliminando los factores de jhana, para pasar
de una conciencia de fe inmaterial a otra, uno va cambiando el objeto, ¿no? Eso lo pueden leer en el capítulo 1 del compendio. Entonces, aquí nosotros tenemos las cuatro conciencias sanas, que es el primer grupo. Entonces, la primera es del espacio infinito, la segunda es de la conciencia infinita, la tercera es la base de la nada y la cuarta es la base de la ni percepción ni no percepción. O sea que esa cuarta es la conciencia más elevada, alcanzable, ¿no? En el mundo, uno podría decir, porque son conciencias mundanas. Y esas cuatro conciencias tienen resultados similares, que son las cuatro conciencias resultantes, que es la segunda columna. Y la tercera columna son las conciencias funcionales, que son cuando Buda y Arahant desarrollan, algunos Budas, bueno, Budas sí, pero Arahants, no todos los Arahants tienen llanas, pero cuando esos que tienen llana y desarrollan este tipo de conciencias lo hacen surgir, entonces son las cuatro conciencias funcionales. Entonces, todas estas hasta aquí son 81 conciencias. Y eso se llama en Pali Lokija Chitta, conciencias mundanas, ¿no? Esas conciencias ocurren en los seres, en los planos de existencia. De acuerdo con la enseñanza del Buda, 31 planos de existencia. Y estas conciencias, sobre todo las conciencias de la materia sutil y las conciencias inmateriales, son conciencias que se llaman en Pali conciencias sublimes, ¿no? O sea que son conciencias muy elevadas. Ah, pero estas conciencias no trascienden el mundo, ¿no? Mahagata, en Pali se llama. Mahagata, Mahagata significa que han ido a ser grandes, literalmente algo así, ¿no? Por eso nosotros lo traducimos como sublimes. O sea, Mahagata Chitta son las 15 de la esfera de la materia sutil y las 12 de la esfera inmaterial. O sea que son 27 conciencias. Y entonces ahora veamos el último grupo, que son las 840 conciencias ultramundanas. Entonces, el cuarto y último grupo de conciencias de la clasificación, de acuerdo al plano esfera, corresponde a 8 o 40 conciencias ultramundanas, que a su vez se subdividen en dos grupos. El primer grupo son conciencias sanas ultramundanas, en Pali Lokuttara Kusala Chitta, que pueden ser 4 o 20. Y el segundo grupo, conciencias resultantes ultramundanas, Lokuttara Vipaka Chitta. Como ustedes pueden ver, no hay conciencias funcionales entre las conciencias ultramundanas. Hay solamente conciencias sanas, Kusala Chitta y Vipaka Chitta. ¿Por qué no hay conciencias funcionales? Eso está explicado también en el compendio y en el curso de Vidama que dimos antes. O sea que, por favor, leanlo si no se acuerdan. Y entonces ahí ustedes tienen, entonces si nosotros leemos horizontalmente, podemos leer cuatro conciencias del sendero, que son cuatro conciencias sanas ultramundanas, y el segundo grupo, que son cuatro conciencias de fricción o cuatro conciencias resultantes ultramundanas. Pero si nosotros leemos todo, el primer grupo tiene cuatro columnas y, perdón, y cinco filas, ¿no? Si ustedes se fijan, esas corresponden a las llanas de la materia sutil. Entonces, por eso son 20 conciencias sanas ultramundanas y 20 conciencias resultantes ultramundanas. Entonces, las conciencias ultramundanas se dividen pueden ser 8 o digamos, sí, o 40. ¿Por qué hay 8 o 40?
Cuando las conciencias ultramundanas se alcanzan solamente por medio del desarrollo de la introspección, o sea, una persona que practica vipassana pura. No, Sukha Vipassaka significa una persona que practica vipassana pura, ¿no? Eh, no practica jhanas. Entonces uno practica los cuatro fundamentos de la atención y gradualmente, o sea, pasa por los distintos conocimientos de vipassana y alcanza, digamos, las conciencias ultramundanas. Entonces esta persona eh, tiene la primera conciencia del sendero, o sea, la primera fila que vimos en la lámina anterior. A ver si se puede retroceder. Ahí está. Entonces, en este caso, la primera conciencia es la conciencia de entrada en la corriente, la segunda es en un retorno, la tercera es no retorno y la tercera del estado de arahant. Y lo mismo, son conciencias sanas, conciencia del sendero. Y después tenemos cuatro conciencias de fricción, que son conciencias resultantes, entrada en la corriente, un retorno, no retorno y arahant, ¿no? Entonces, cuando uno alcanza las conciencias del sendero sin practicar llanas, entonces se dice de que las conciencias del sendero están al nivel de la primera llana, al, al nivel de concentración, podríamos decir, el nivel de concentración de la primera llana, ¿no? Ah, ah, pero si las conciencias ultramundanas se alcanzan primero cuando uno alcanza llanas y después uno practique introspección o vipassana y alcanza el sendero, entonces en ese caso nosotros tenemos 40. Porque nosotros que hemos estado estudiando el curso Leyendo Pali, creo que en una de las historias que leímos, eh, era de una Teri, ¿cuál era? Que había Ahuitacasa decía. A ver si me ayudan, si me recuerdan cuál es. Hay un término Ahuitacasa, ¿no? Y ahí se refiere precisamente que ella alcanzó el sendero al nivel de la segunda llana, porque la segunda llana no tiene aplicación inicial. Entonces, las llanas son lo que se llama la base, eh, para después, entonces uno, por ejemplo, alcanza la segunda llana, claro, el objeto de la llana es un concepto, pero después deja de observar el concepto y uno observa, por ejemplo, realidades últimas, como los factores de llana o la conciencia. Entonces, en ese caso, se dice de que la llana es la base para alcanzar el sendero por medio de la introspección. Entonces, en ese caso, por eso esa historia que dice que Lavini, si mal no me recuerdo, o sea, a ver si Ruti o los que estuvieron ahí me recuerdan eso, Lavini Agüita Casa, ¿no? Que es poseedora de literalmente Agüitaca, sin pensamiento, sin aplicación inicial. Y en realidad eso se refiere que ella alcanzó el sendero de Arahant después de haber alcanzado la segunda llana y haber practicado vipassana con las realidades últimas. Entonces, eso significa lo que estamos estudiando el curso este, leyendo Pali, la importancia de la herramienta de la tradición. Entonces, en la clasificación de la conciencia cheta, de acuerdo a la clase Yati, las conciencias que producen resultado son de dos clases: conciencias insanas, 12, y conciencias sanas, 21 y 37. Es importante identificarlos. Entonces ahí tenemos las 12 conciencias insanas de color amarillo, o sea, son conciencias que producen resultados. Y en esta lámina tenemos 21 o 37,
conciencias que producen resultados, conciencias sanas. Entonces tenemos 8 conciencias sanas hermosas del efecto de los sentidos, 5 conciencias de, sanas de la materia sutil, 4 conciencias sanas inmateriales, y si leemos horizontalmente tenemos 4 conciencias sanas ultramundanas, y si tomamos todo el grupo tenemos 20. Entonces por eso son 21, 37. Y en la clasificación de la conciencia de acuerdo a la clase, las conciencias que son resultados son de 2 clases: conciencias resultantes insanas, 7, y conciencias resultantes sanas, 21 y 37. Entonces ahí ustedes tienen las 7 conciencias sin raíz, resultantes insanas. ¿Cuáles son esas? Bueno, Compendio de la Abhidhamma, capítulo 1, y ahí tienen las conciencias resultantes sanas. Entonces, entre las conciencias sin raíz tenemos 8, que son las amarillas. En las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos tenemos 8, la columna del medio. Las conciencias de la materia sutil tenemos 5, la columna del medio. De las conciencias de la esfera inmaterial tenemos 4, la columna del medio. Y si nosotros leemos horizontalmente tenemos 4, y de lo contrario tomamos todo el grupo, que son 20. Entonces por eso son 29 o 45. O sea, no sé si, bueno, memorizar a lo mejor es difícil, pero es importante saber identificar, ¿no? Si vamos a estudiar la vida macana. Y en la clasificación de la conciencia cheta de acuerdo a la clase yati, las conciencias que no producen resultados ni son resultados son de una clase, conciencia funcional, 20. Entonces ahí ustedes pueden identificar las conciencias funcionales. Entonces tenemos 3 conciencias funcionales entre las sin raíz. La primera, ¿se acuerdan cuál es? Pancha Dvaravajana Cheta, advertencia en los 5 sentidos. La segunda es Mano Dvaravajana Cheta, advertencia en la puerta de la mente. Y así Tupada, la conciencia que produce el sonreír. Son las 3 conciencias funcionales sin raíz. Y después tenemos, todas las demás funcionales tienen raíces: 8, hermosas de los sentidos; 5, funcionales de la materia sutil; 5, funcionales inmateriales. Perdón, 4. Y no tenemos ninguna ultramundo. Entonces son total 20. O sea, de que es importante estar familiarizado con esto. Entonces, eso es todo. Ahora, es bueno hacer ejercicio con esto. Por ejemplo, uno puede imprimir esto, si quiere yo les comparto la plantilla sin ningún color, sin nada. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las conciencias insanas? Entonces uno les puede poner cualquier color, sombrearlas. ¿Cuáles son las conciencias sin raíz? ¿No? Entonces, de esa manera uno puede ir practicando. Entonces, si quiere, compartimos este, esta lámina sin colores para que uno practique. Uno puede imprimir o si quiere, bueno, en la computadora lo puede colorear. Pues eso es todo por hoy. Entonces, nosotros vamos a tener que ir, si vamos a tener 10 clases, o sea, bastante rápido. Entonces, yo les pido de que ustedes lean las material, por ejemplo, el material de referencia para esto es el capítulo 1 del compendio. Entonces, a partir de la clase número 3 vamos a empezar a estudiar la segunda realidad última, que son las chetasikas, factores mentales, ¿no? Eh, entonces, de esa manera vamos a tratar de ir abarcando todo el compendio en 10 clases, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay preguntas o dudas con relación a lo que... Ahora, veo que no todos están entrando al sistema de cursos porque habían preguntado sobre el discurso de los arqueros y eso se publicó en el foro.
después de la clase anterior. Ahora, es importante que ustedes entren al foro de revisión del compendio y ahí tienen un setting, no sé, es un ajuste que dice suscribirse a este foro, porque de lo contrario uno no va a recibir notificaciones. Entonces yo los invito a que ustedes entren ahí en el módulo de general, en el foro de revisión del compendio de la Vidama, y ahí ustedes van a ver en la parte superior de la derecha una opción que es suscribirse a este foro. Entonces, si ustedes ahí activan esa opción, van a ver cada vez que alguien publica algo en el foro, ya sea una cosa nueva o una respuesta, independientemente de bien sea, ustedes van a recibir un correo con las notificaciones, ¿no? Entonces, quizás por eso eh, Susana no recibió eso, ¿no? Pero en realidad eso se publicó ahí en el foro. Y no sé si están entrando todos, Winston me podrá decir, las personas están entrando mudo, porque ahí estamos compartiendo el material de referencia, estamos compartiendo los videos después que terminen las clases. Entonces, o sea, es importante entrar, no, y no solamente ver los videos. Ok, no sé si hay preguntas con relación a lo que no hemos estudiado. Eh, Usted, el que usted mencionó es Vimala. el Bimal, a ver, ¿puede leer el tal y esa partecita? Ese verso dice, Saya Pindam Charitvana Munda Santa Iparuta Nisina Ruka Mulamsi Habita Casa Lavini. Y en español, la traducción de ese verso, de esos dos renglones son, habiendo andado por comida, vuelta con el hábito, sentada al pie de un árbol, esta hoy soy poseedora del logro meditativo sin aplicación inicial. Ok. Lavini habita casa, ¿no? Ok. Ok, entonces ustedes ven la importancia, ¿no? De la herramienta de la vida. Incluso cuando nosotros traducimos los versos de las teres, ¿no? Y que si uno no lee ahí el comentario le explica eso. Y para explicar eso tiene que explicar la vida. Ustedes pueden compartir, pueden leer eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Perdón, no hay pregunta. Oh, no, está ¿Verdad? levantando. Ok, sí. Yo no sé, ¿se corta la conexión de Ruti? A mí se me corta. Levantó la mano venerable. Ok, sí, Héctor, cerré la audio ahí, Ana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Eh, una duda, bueno, muchas gracias por toda la enseñanza relevante, pero ahora que está usted describiendo las conciencias inmateriales y de la materia sutil, esas conciencias solamente se alcanzan desarrollando las llanas, es lo que tengo entendido desde hace tiempo, Correcto, pero que no es necesario pasar por ellas para llegar a los senderos a través de Vipassana solamente. Hasta ahí estoy correcto, ¿verdad? correcto, Tenía yo una idea equi- equivocada de que las conciencias de la materia sutil y las inmateriales eran necesarias para entrar a los planos correspondientes. En otras palabras, eh, si no entramos a esos planos donde se experimentan esas conciencias, quiere decir
que de todos modos puede uno llegar a las conciencias del sendero, ¿es correcto? Sí, o sea, En otras uno, palabras, creo que no me explico, perdón, creo que no me estoy explicando, venerable. Eh, las conciencias de la materia sutil y las inmateriales, como se dijo, como sabemos, solamente, digo, no solamente las experimentan quienes, vamos a decir, los devas, los brahmanes, etcétera, los puede experimentar un humano, ¿es correcto? sí, es correcto. O sea, humanos que tienen reconexión con tres raíces pueden alcanzar esas conciencias en el plano humano, correcto. Pero tener esas conciencias no significa que uno tenga conciencias ultramundanas. O tampoco, o Ujú, sea, si uno tiene esas conciencias desarrolladas e intactas, uno puede reconectar en esos planos, ¿no? Pero tampoco ok, eso significa que uno vaya a alcanzar las conciencias ultramundanas. Por eso se llaman conciencias mundanas, ¿no? O sea, de que uno está en el mundo. En el mundo se refiere a los planos de existencia, ¿no? O sea, ujú, que uno está, digamos, en claro. alguno de los planos de existencia. O sea, que cuando uno desarrolla Brahmanes, sí, esas conciencias a uno lo van a mantener, devas, sí, humanos. lo van a mantener en los planos que uno desarrolle esa conciencia. O sea, por ejemplo, nosotros, en el plano de los sentidos, si uno no hace nada para desarrollar esas conciencias de llana, o sea, uno tiene garantizado que va a reconectar en los planos de los sentidos, ¿no? O sea, incluso, Ujú, sí, o sea, uno va a reconectar en el plano de los sentidos. Ahora, ujú, eh, porque son por eso el término avachara en Pali, que traduce como esfera, en realidad significa ujú, es eso que frecuenta, no eso que ocurre normalmente claro, o habitualmente. Entonces, las conciencias de la fe de los sentidos son conciencias que ocurren habitualmente aquí. No, nosotros tenemos esas conciencias, pero si nosotros no hacemos nada, vamos a tener solamente esas conciencias, ¿no? O sea, si nosotros hacemos algo, ok, bueno, podemos tener las conciencias de la materia sutil o inmaterial, pero, pero tampoco esas conciencias trascienden el mundo. Esas conciencias simplemente son conciencias sublimes cuando uno las experimenta y son conciencias que conducen a una reconexión en los planos correspondientes, no si uno las tiene, claro. pero no significa más nada. No es un camino por el que uno debe de transitar forzosamente para llegar a los senderos, ¿es Bueno, correcto? eso cuando estudiemos la vida canónica vamos a ver eso, porque hay una triada que habla de eso, pero sí, esas conciencias, bueno, esas conciencias conducen, eh, por ejemplo, las conciencias de llana a existencias mejores, ¿no? Eso Eh, sí, sí, eso sí lo sí, entiendo. pero, 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 pero en toda la existencia sigue existiendo, ¿no? La impermanencia de los agregados, ¿no? Entonces, o sea, pero claro, o sea, en esos planos, o sea, los agregados siguen surgiendo, o sea, es felicidad, ¿no? ¿Quién dice? Pero esa Claro, felicidad, o sea, es una felicidad, ¿no? Que, impermanente, que surge y cesa. Sí, hay un sutta en impermanente. el Sutta Nipata que se llama el Yara Sutta y, y el comentario del Maha Nidesa dice, ¿no? De que aún en los planos más elevados, donde el periodo de vida es, o sea, se mide en eones,
los agregados surgen y cesan, aún como diciendo, ¿no? O sea, que están muriendo continuamente, ¿no? Ujú. O sea, de que el envejecimiento no se refiere al envejecimiento en el sentido de surgir y cesar de los agregados. Claro, por supuesto de que es mejor, no sé, estar en un plano donde haya azúcar, felicidad, ¿no? Que, que en un plano que no haya tanta felicidad o que no haya felicidad, ¿no? Pero sí, de cualquier manera los agregados están surgiendo y cesando, ¿no? Entonces es por eso que uno tiene que alcanzar las conciencias ultimundanas. ¿Ok? Perfecto. Ok, Ok, muchas gracias, está venerable. bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Ruth? Pregunta en el chat, venerable, A ver, de Arturo Villanueva, que dice, venerable, una pregunta. Cuando estamos meditando, observamos un flujo de ideas, imágenes, música, etcétera, que es involuntario. Simplemente aparecen y desaparecen. Estos no son conciencias ni factores mentales. Entonces, ¿qué son? Otra un pregunta. objeto. Cuando Va. pensamos analizando, comparando, deduciendo, etcétera, estas funciones mentales sí son voluntarias, pero ¿qué son desde el punto de vista de los cinco agregados? Ok, veamos lo primero, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver, bueno, si son imágenes, música y todo eso, bueno, esos son conceptos, ¿no? Ideas. Entonces, esos son objetos, ¿no? No son realidades últimas. Entonces, entonces, lo que es importante quizás cuando uno practica Satipatthana o los fundamentos de la atención es volverse consciente de que uno está experimentando eso, ¿no? Y no ponerle mucha atención a los objetos que uno está experimentando, ¿no? Entonces esos son conceptos, ¿no? Ahora, pero también puede haber ahí realidades últimas, habría que ver, ¿no? El tipo de experiencia, porque a veces uno experimenta emociones o sensaciones, ¿no? Involuntariamente, ¿no? Bueno, para llamarle de alguna manera, ¿no? O sea, de que uno está practicando, observando la respiración y de repente uno eh, tiene una emoción, por ejemplo, experimenta una emoción. Entonces esa emoción eh, es un objeto y eso es una realidad última, ¿no? Ahora, la otra pregunta, ¿cómo era? ¿Qué son? Bueno, eso ya más o menos estoy respondiendo. ¿Sí? Otra pregunta, Cuando cuando pensamos analizamos, analizando, comparando, sí, entonces eso, ahora, y- uno podría decir que ahí, o sea, es parte del agregado de las formaciones mentales, ¿no? Porque ahí, o sea, ¿cómo se dice? La volición tiene un rol importante, ¿no? Entonces uno, digamos, uno mismo analiza o compara, bueno, ahora, sí, lo importante ahí es también estar consciente en un cierto grado de eso, ¿no? Pero claro, cuando uno no está practicando, no es lo mismo que cuando uno está practicando, ¿no? Porque si uno está practicando y uno analiza algo, ah, o uno, por ejemplo, reflexiona sobre algo, entonces uno tiene que volverse consciente de eso, ¿no? O sea, porque lo importante aquí es darse cuenta, ¿no? Precisamente como ahí dice, el flujo, de darse cuenta de que eso está continuamente cambiando, ¿no? Ah, ah, cuando uno está meditando, entonces esa sería un poco la tarea del practicante. Ahora, cuando uno está, digamos, trabajando, haciendo cosas, digamos, entonces, bueno, ahí ya a lo mejor la atención plena tiene que estar, pero a lo mejor no en el grado con que nosotros ponemos cuando estamos meditando. Ah,
Ahora, o sea, normalmente, si meditamos y nosotros voluntariamente nos ponemos a elucubrar o analizar y todo eso, es importante que nosotros nos volvamos conscientes de eso, ¿no? Cuando estamos practicando. Ahora, si estamos trabajando o haciendo algo, bueno, uno es parte del trabajo de uno, ¿no? Eso es otra cosa. A ver, ¿qué son desde el punto de vista de los cinco agregados? Claro, si son conceptos, no son cinco agregados, son construcciones a partir de los cinco agregados. O sea, de que son imágenes, ideas, la música, por ejemplo. O sea, o la música en realidad uno está oyendo un concepto, ¿no? Pero claro, la música está basada en una realidad última, que es un sonido, ¿no? Ah, y entonces, esos no son agregados. Los conceptos no son agregados. Pero cuando uno observa, por ejemplo, una sensación, una emoción o un factor mental en especial, esos son agregados, ¿no? Entonces, lo importante en la práctica de los fundamentos de la atención o de Vipassana es eh, observar realidades últimas, observar los agregados. Ok, ¿qué más? Tamachari levantó la mano. A ver, Hola, buenas noches, venerable, buenas noches a todos. buenas Eh, noches. Mi pregunta es, ¿cómo podemos usar el conocimiento de los cinco agregados para mejorar la comprensión de la comprensión de Anatta o de la característica de Anatta? Pues la característica de Anata es la característica más difícil de darse cuenta, ¿no? O sea, de que para comprender a Anatta uno debería primero comprender a Nietzsche, ¿no? Entonces, y comprender bien a Nietzsche, ¿no? Entonces, a partir de Nietzsche uno puede pasar a la segunda característica, que es dukkha en el sentido de que eso que surge y cesa es insatisfactorio, ¿no? Y a partir de ahí, entonces uno puede pasar a la tercera característica de anatta, ¿no? O sea, de que eso no es uno mismo, que eso no es yo. Ah, entonces, de esa manera uno puede comprender la característica de anatta. Pero la característica de anatta la va a comprender uno a partir de la anicca primero. O sea, es como una escalera, ¿no? Ah, entonces, la tercera característica, porque anatta puede tener varias formas o significados, ¿no? Anatta puede referirse, ¿no? A que eso no es uno mismo, que no es yo, que no le pertenece, ¿no? Porque eso que surge es esa, no es de uno, ¿no? Pero lo que pasa es de que uno normalmente se adhiere a eso, ¿no? Entonces es una forma de ver anatta, ¿no? O sea, algo que está surgiendo y cesando continuamente no es yo, por decir así, ¿no? Pero bueno, anatta también puede significar otra cosa. Pero sí, observando los cinco agregados, o la mente y la materia, ¿no? Uno debería primero ver la característica de anicca, porque anicca en realidad es el primer conocimiento de Vipassana, ¿no? El surgir es esa, ¿no? Ah, y anatta, o sea, ya tiene un rol importante, puede tener un rol importante cuando uno ya llega al final de los conocimientos de Vipassana. Porque cuando uno llega al final de los conocimientos de Vipassana, las facultades han madurado. Entonces, ahí usted puede leer en el compendio, en el capítulo 9, entonces se dice que hay las puertas de emancipación, que se llama.
Entonces el practicante puede escoger eh, cómo alcanzar los senderos a través de las tres características. Entonces, si uno observa el surgir y el cesar, eso se llama la puerta a través de Anicca. Si uno observa la insatisfactoriedad, uno se libera por la puerta de, sí, de Dukkha. O uno, si uno observa, digamos, no es mío y todo esto, uno se emancipa por la puerta de Anatta. Pero es mucho más complejo que eso, ¿no? O sea, en el curso de esas 7 etapas de purificación y los 10 conocimientos de Vipassana, yo creo haber compartido. Lo que pasa es que yo no sé si ese material está todavía, porque antes usábamos Canvas. Ahí en el Visuddhimagga creo que hay muchas formas diferentes. Eso está en el Pugala Pañati, los diferentes tipos de individuos, cómo se liberan los individuos. Entonces hay muchas formas diferentes. Entonces ahí yo me recuerdo, compartí algo, eh, y por ejemplo el individuo que se libera a través de la emancipación o de la contemplación de Anicca, se dice que es un individuo que tiene la fe como base o algo así, porque uno cree, ¿no?, que observando la impermanencia uno va a alcanzar la liberación del sufrimiento. O sea, pero, pero bueno, son palabras mayas. Sí. Muchas gracias. El curso que dice de las 7 etapas de purificación sí está en el canal de YouTube. Bueno, entonces ahí, por lo que pasa es que yo había compartido, me recuerdo, ahí en los foros, unas traducciones del Visuddhimagga sobre los tipos de individuos de acuerdo a cómo contemplan el tipo de las puertas de emancipación. Pero no sé si todavía estará disponible eso. Pero bueno, Sí. Muchas gracias. está bien. Cintia. ¿Alguna otra pregunta, Ruti? Hay una pregunta en el chat de A Silvia ver. Piñero que dice, ¿por qué las emociones sí son realidades últimas? ¿O estoy errada? Sí, las emociones son realidades últimas, pero dependiendo las emociones, o sea, puede haber una combinación de factores mentales ahí, ¿no? Entonces, eh, entonces yo creo que un poco la tarea del practicante es comprender eso, o sea, esa emoción que es a nivel de realidades últimas, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, no sé, hablemos de la alegría, no sé, son emociones, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, hay piti, ¿no? Ahí hay sukha también. O sea que hay varios factores mentales asociados en un momento y además en diferentes momentos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una emoción, eh, sí, o sea, hay realidades últimas, pero es importante, yo creo, ser preciso con relación a la identificación, ¿no? O puede haber factores mentales que son más prominentes que otros, ¿no? Ah, no sé, por ejemplo, el miedo, ¿no? Eh, Ahí hay dosa, ¿no? La raíz de la aversión, ¿no? Pero también, o sea, puede haber hay sensación también de desplacer, ¿no? Entonces, ¿qué predomina? ¿No? Entonces, sí, pero sí, se podría decir que son realidades últimas. ¿Qué más? Bueno, entonces, a ver si compartimos ese template, esa plantilla de las 89, 121 tipos de conciencia, y para que vamos practicando, ¿no?
Galvez levantó la mano, venerable. A ver, Sí, venerable, buenas noches, muchas gracias por la clase. En realidad, mientras más explicaciones hay, surgen más consultas, intentando entender o digerir este conocimiento, ¿no? Tengo como tres preguntas, pero no sé si alcanzarán para responderlas, pero de pronto ahí las comparto. Eh, la primera de ellas, venerable, sobre las conciencias inmateriales. Se dice que solo las casinas o los discos permiten llegar a las conciencias inmateriales. Y se dice, por ejemplo, que la meditación y la respiración como que no llega hasta ellas, ¿no? Eh, y correcto. justamente, y justamente ahí va mi consulta. ¿Por qué si ya son conciencias inmateriales y ya no están tomando ese tipo de objetos, porque cuando son inmateriales ya están tomando el espacio o la nada, la conciencia del espacio, la conciencia de la nada o la conciencia misma? ¿Por qué al llegar a ellas dependería del objeto inicial si ya son conciencias que están tomando un objeto como el espacio, como la nada, como la conciencia misma? No sé si... Pero todas las conciencias son inmateriales en realidad. O sea, o sea, tanto las conciencias como los factores mentales son inmateriales. Lo que pasa es de que las conciencias inmateriales son conciencias que se logran a través de los discos, porque uno tiene que trascender el, el disco en sí, ¿no? Y dejar de prestar atención al disco y prestar atención al espacio que existe cuando uno dejó de prestar atención al disco, ¿no? Que esa es la primera llana inmaterial, la primera conciencia inmaterial, que se llama del espacio infinito porque supuestamente uno después expande ese disco, ¿no? Que es un tamaño, digamos, un cierto tamaño, no sé, digamos 33 centímetros más o menos. Entonces, la primera llama inmaterial que se llama la conciencia de la base del espacio infinito es la base para las siguientes tres conciencias, porque la segunda es la conciencia infinita. En ese caso, el objeto es una realidad última, porque uno en vez de poner atención al espacio, que uno estaba poniendo atención en la primera llama inmaterial, uno pone atención a la conciencia que toma el espacio infinito. Por eso se llama la segunda llama de la conciencia infinita, ¿no? Entonces, de esa manera uno va pasando de una a otra. Y la tercera, uno deja de- de poner atención a la conciencia, entonces es la de la nada, la base de la nada, ¿no? Pero no tengo claro su pregunta, o sea, o no sé, eh, o sea, digamos, todas las conciencias son inmateriales. O sea, lo que varía es el objeto. En las conciencias inmateriales, todas las conciencias inmateriales tienen dos factores de llama. O sea, que en realidad, de hecho, las conciencias inmateriales se equiparan con la quinta llama de la materia sutil eh, a nivel de realidades últimas, porque tienen dos factores de llama nada más. Ah, entonces, la diferencia es que las conciencias de la materia sutil que uno pasa, tiene que eliminar los factores de llama hasta que haya dos factores nada más. Eh, pero uno además tiene que trascender el objeto de las llamas materiales. Entonces, para poder trascender el objeto, el único objeto que se puede trascender es algunas casinas, ¿no? Entre las 10 casinas. Eh, entonces, de esa manera uno alcanza la primera llama inmaterial, ¿no? Y también, bueno, eh, como es un curso de revisión, esto, ¿no? Pero eso está explicado por ahí en el capítulo 1 que hemos compartido, y también eso está explicado en el Abhidhamma Avatar,
Y también eso que habíamos hecho una traducción, cuando estudiamos ahí el comentario del Samgiti Sutta, porque las personas que quieren alcanzar las llamas inmateriales tienen una especie de idea con relación a, una idea equivocada con relación a la materia, que la materia es el problema de todo, ¿no? Entonces, como la materia es el problema de todo, porque uno tiene materia, uno tiene enfermedad, eh, en realidad no es cierto. Uno envejece, o sea, uno está sujeto a torturas, al castigo, a las prisiones, ¿no? Porque uno tiene materia, ¿no? Pero si uno no tiene materia, o sea, uno no tiene todos los problemas de la materia. Entonces se dice que las personas que alcanzan estas llanas, practican estas llanas, más o menos tienen esa idea, ¿no? O tratan de, entonces pensando, ¿no? De que nosotros ahora vamos a trascender la materia, ¿no? Entonces por eso se desarrollan esas llanas y estas llanas son las que permiten reconectar en esos planos. Mm, Ok, entendido, venerable. ok, ¿Me permite una ok. segunda pregunta, A profesor? ver, una más. Ok. Y respecto a la conciencia ultramundana, eh, en la tradición Theravada, bueno, se dice que ya es la conciencia que toma el elemento incondicionado. Y bueno, hay una descripción, digamos, reducida del elemento incondicionado, comparándolo con las otras tradiciones que argumentan, por ejemplo, que la conciencia última, los meditadores la experimentan como, eh, claro, dentro de sí y simultáneamente como estando también en todo lo que está alrededor. O sea, ¿Se cortó? Sí, ¿no? Sí, parece que se cortó. Se se me, cortó la conexión. se me cortó, Sí. se me fue. Oh, yo sí los escucho, pero Sí, ¿me ahorita te escuchan? escuchamos, pero después se interrumpió lo que estabas diciendo, cuando estabas explicando de las otras tradiciones. Está, es una sola en todo lo que existe, ¿no? Entonces quería conocer si tiene alguna relación con lo que aquí se denomina conciencia ultramundana. No, pero no puedo responderle porque no se cortó. O sea, ¿no? Ah, ¿Ustedes escucharon algo? No, no se pudo escuchar bien tu pregunta. No, se está cortando tu audio, no, no te escuchamos. Si la quieres increíble. escribir en el foro, Ya, Sí, perfecto. pero por Sí, favor las preguntas que sean, ¿no? Bien enfocadas y bien formuladas, porque, o sea, y que tengan que ver con el... No hay problema con relación a las tradiciones, pero si usted va a poner algo de otras tradiciones, yo necesito las referencias concretas, ¿no? No la opinión de un maestro, sino referencias canónicas específicas, ¿no? Entonces, por favor, ponme el foro y podemos tratar eso. ok. ¿Hay otra pregunta de Héctor ahí? O? pues ya levantar la mano, venerable. A ver. Un comentario nada más venerable sobre la obra sobre el Visuddhimagga que usted comentó. Eh, Tengo yo todo un archivo del curso de los que mencionó usted hace un momento, y precisamente ahí está el Visuddhimagga, comentario del Visuddhimagga, y las transcripciones que se hicieron
de unas pláticas de Venerable Silananda al respecto. Eh, no sé si sea de interés o para alguien, se las puedo compartir si usted lo considera conveniente. Lo que pasa es de que es mucho material eso. Lo que yo quería son solamente, habíamos compartido un cuadro en los foros, pero si alguien lo encuentra eso, por favor, lo puede compartir. Pero yo digo, o sea, si compartamos cosas solamente que tienen que ver con lo que estamos estudiando ahora, porque si no nos Claro. vamos a desviar, ¿no? Entonces, si alguien lo Ah, ok. encuentra eso que estoy mencionando, ¿no? Entonces está bien. Ok. Bueno, Lo entonces, busco. De ok. acuerdo. Entonces, el próximo martes vamos a continuar con el capítulo 2 del compendio de factores mentales, ¿no? Perdón, venerable, hay escribieron en el chat, Víctor Ares, escribió: A ver, buenas noches, venerable y compañeros. Dispongo del cuadernillo de conciencias en blanco para el estudio y ubicación de las diversas clasificaciones de la conciencia. El cuadernillo se compartió en el curso del compendio de la Vidama de 2019. Podría compartirlo si lo consideran adecuado. sí, por favor. Sí, por favor, Víctor, compartirlo. Entonces, los vemos el próximo martes y vamos a estudiar a partir del próximo martes la segunda realidad última, capítulo 2 de El compendio de la vida.